Gracias a la señorita que nos ha llamado desde Los Olivos. Estamos tomando el pulso a la gente, autoridades, ciudadanos, especialistas, están sintiendo a través de la línea telefónica lo que el pueblo piensa. Continuamos con el público televidente a ver qué piensa sobre este tema de la pena de muerte. En Estados Unidos, el año 2011 se impusieron 78 condenas sobre pena de muerte. 43 ejecuciones se dieron en el año 2011. La pregunta es, ¿esto paró a la delincuencia en Estados Unidos? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Habla Jorge Llerena. Quiero opinar con respecto a la pena de muerte en el Perú. Lo escuchamos, caballero. Mire, acá hay un gran problema y es la colusión que tiene la mayor parte de jueces con los delincuentes. Con respecto a la magistrada que llamó anteriormente, claro, a ella no le conviene que haya pena de muerte porque se va a quedar sin carro y sin casa. La mayor parte de estos jueces corruptos deberían ser denunciados igualmente, ¿no? Por colusión con estos delincuentes. Muy bien. Gracias por su opinión. Muy amable. Buenas noches. Gracias al amigo televidente, la doctora Greta Minaya, es una persona respetable, de larga trayectoria, pero es cierto lo que dice el señor, con excepciones, como la de la doctora Greta Minaya, se han encontrado casos a veces de jueces que han facilitado pues que salgan libres los delincuentes más avesados en nuestro país. Pero Rafael, pero hay que individualizar las responsabilidades, ¿no? Pero con mayor razón, si el señor nos está diciendo el Poder Judicial es corrupto, hay jueces corruptos, entonces, ¿qué pasa? Si mañana yo quiero matar a alguien, le pago a un juez y me deshago del problema, ya no tengo que contratar a un sicario, el Estado lo hace por mí. O sea, con un Estado con jueces corruptos, ¿cómo vamos a darles a los jueces la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de las personas? Ahora, constatamos gran preocupación en el público, prácticamente hay gente muy golpeada por lo que está pasando en las calles y ciudades, pero siempre nos hemos preguntado qué país queremos, entonces para ir a las razones, las causas y el origen de esta violencia que se incrementa. Más llamadas telefónicas, el público abarrota las líneas con sus comunicaciones. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, caballero, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, caballero. Soy de aquí del distrito de Surco, señor Oblitas Hernández. Señor Oblitas, bienvenido. Y para usted tener esta... Bueno, nosotros que ganamos pensando en lo que es la pena de muerte, pero si la delincuencia está en la misma justicia. O sea, yo soy un personal que trabaja aquí en la Municipalidad de Surco, en Serenazgo. Pero nosotros cazamos un delincuente, lo entregamos a las comisarías, 3, 4 días está afuera. ¿Con quién hizo arreglo? Con el capataz de la justicia. Pagó 3 días, asaltando nuevamente en la avenida. ¿Qué hacemos con eso? Señor, usted que pertenece a Serenazgo, hace pocos días ha habido una gran batida, incluso dice la policía que ha desarticulado 574 bandas o algo así, y hay cantidad de detenidos. Quiere decir que muchos casos se presentan de arreglos, puede ser en las comisarías, fiscalía o en el Poder Judicial. La misma comisaría, mire, yo que trabajo, o sea, por mismo comentario de un mismo policía en la comisaría, él me indicó diciendo que él conocía el personal. Hay un Volkswagen que siempre roba aquí en Surco. Él conocía que es de Mendocita de la Victoria y que el mismo encargado de la comisaría de Monterrico es el que el que sabe, o sea, dónde es el señor, y el arreglo viene ahí, o si no se va en tal sitio asalta, ya vamos a ajustarlo a él, le cobramos y ya está. Si sabe tanto, ¿por qué no lo detiene, no es cierto? Sí, señor, gracias por esa información. Esto vendría a dar pues una extorsión a los delincuentes, o sea, habría policías que extorsionan a delincuentes mensualmente por un cupo. Increíble, ¿no?, que estas cosas pasen. Son parte de la realidad, pues muchos lo saben, pero es realmente increíble. Felicitaciones al señor que ya ha dado este aviso. Muchas gracias. Efectivamente, todas las opiniones y todas las informaciones en Habla el Pueblo, gracias al público televidente. Seguimos con las llamadas. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Gracias, mi nombre es Elizabeth Díaz. Mire, la corrupción existe en todo ámbito, pero con respecto a la moral, a la integridad física de un niño, eso es algo muy delicado. Personalmente yo soy maestra y pienso de que terminantemente a estos señores sí tiene que haber pena de muerte, en todo, ni siquiera mandarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque cómo el Estado puede invertir en gente que hace daño a la sociedad, habiendo tantas necesidades en nuestro país. Entonces yo sí plenamente estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque el daño moral, físico, emocional, psicológico que se le hace al niño
no se repara con nada, no se puede reparar ni siquiera con la muerte de estos sinvergüenzas. Bueno, esa es mi opinión. Muy buenas noches. Gracias. Sí. Muy buenas noches. Mira, hay casos extremos de depravados que taparon la boca con un trapo a una niñita de 4 años. Encima de eso la violaron y después la acuchillaron. ¿Cuántas veces se ha repetido? ¿Qué pasa si este monstruo pasa un tiempo, 2 meses, 3 meses, y va contra otro niñito o niñita y hace lo mismo, y así sucesivamente? ¿Qué piensa el público frente a este debate? Claro, lo que pasa es que este tipo de monstruos debería permanecer en prisión permanentemente, ¿no? Cadena perpetua para ellos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Sí, mi nombre es Carlos, le estoy llamando de Los Olivos. Bienvenido. Mira, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero solamente para los conductores tan imbéciles que hacen en Perú. Aquí dice otro amigo de Gringacho. Vamos con más llamadas telefónicas. De repente es Gringacho que está finalizando. Bueno, seguimos con las llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Mire, quisiera opinar sobre el caso. Ya he dado mi nombre, soy Blanca Leiva, soy abogada del Callao. Bienvenida, le escuchamos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con la pena de muerte, porque es una pena irreversible. Una vez que mataron a la persona, así se investigue y se sepa que no es como fue en el caso del monstruo de Almendares hace más de 50 años, ya el hombre era inocente, se descubrió luego su inocencia, pero ¿quién lo revivió? Absolutamente nadie. Para esos violadores de menores, para que les matan niños, debe abrirse pues la prisión del CEPA, o en caso contrario pues el frontón. Si les quieren dar cadena perpetua, perfecto, pero hay muchos inocentes en las cárceles. Si no hubieran inocentes en las cárceles, perfecto que se dé la pena de muerte en nuestro país. Pero yo absolutamente no estoy de acuerdo con una pena irreversible. Muchas gracias. A usted la gracias, señora, por haberse comunicado con nosotros. Seguimos con el público televidente, seguimos con más llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. No es justo que para esas personas que matan a mansalva, para ellos se haga el de los derechos humanos, y para nosotros las personas de a pie, gente que no tenemos quien nos proteja, no puede ser. Los congresistas deben ponerse una mano en el pecho y dar de una vez la ley de pena de muerte. Como dijo la señora, la abogada pasada, hay muchos inocentes buenos. Si no se da la pena de muerte, cadena perpetua, no solamente para el que mata. Si son 6 los que están en el grupo, a esos 6, porque todos, cualquiera de ellos, van armados, van dispuestos a todos, a matar. Nosotros estamos desprotegidos. Ya es hora de que se amarren los pantalones del presidente Ollanta y todo el Congreso y dictar una pena severa para que así se vaya acabando con tanta delincuencia, señor. Esta es la voz de todo, yo creo que todo el pueblo coincide con las opiniones de todos nosotros, que debe haber de una vez o pena de muerte o una cadena perpetua, no solamente, como le digo, para el que mata. Si son 6 los que entran a agredir, todos entran armados, señor, todos entran dispuestos a todo. Sí, gracias. Hoy día precisamente se dio la sentencia, por ejemplo, hablando en general de respeto a la vida, y la mamá de Ivo Dutra ha protestado porque al chofer que mata a su hijo atropellándolo, tranquilamente le han dado 13 años. En 6 años, dice la señora, estaría libre esta persona por el 2 por 1. En ese sentido pide penas más drásticas. Incluso protestó la señora, la mamá de Ivo Dutra, porque ha apelado el abogado a esta sentencia, o sea que de repente esos 13 años pueden rebajarse a menos. Paul. Efectivamente, pero bueno, como mencionaba la doctora hace un minuto, se trata de una pena irreversible, y con la justicia como está, realmente yo no creo que podamos poner este poder tan grande sobre la vida de las personas en manos de los jueces. Hay un montón de otras cosas que hacer. Se está hablando de que los delincuentes reinciden, ok, tiene que haber un sistema carcelario para empezar que sea firme. Sabemos que muchos de los asesinatos y este tipo de actos delictivos se planifican en las cárceles. Sabemos que las cárceles son universidades del delito, que entran palomillas y salen ya listos para robar un banco. Todo esto tiene que modificarse, tiene que terminar el hacinamiento de las cárceles. Entran a cárceles para 2.000 personas y hay 6.000 personas ahí, por supuesto. Eso genera todo un ambiente de perversión, corrupción, hacinamiento, etcétera. Entonces, digamos, hay un montón de factores y sería pues muy mágico pensar que
se pone la pena de muerte, que es peligrosísima porque pone en riesgo a un montón de inocentes con ese sistema judicial que tenemos, pero como se puso la pena de muerte, mágicamente se solucionaron todos los problemas del delito en el país. Eso, francamente, yo no creo que ocurra así. Ahora, mucha gente habla también de los derechos humanos de las víctimas. ¿Podría pensarse, Paul José, en el Estado y esos 57.500 millones de dólares que hay en el Banco Central de Reserva, ahí en bóvedas, 30 metros bajo tierra en la avenida Bancay y bancos de Europa, para que un poquito de ese dinero permita pues crear un fondo para ayudar a la víctima de delincuentes? ¿Quién protege al huérfano que fue una persona, un niño, que su papá fue muerto por un delincuente? ¿Quién protege al discapacitado que quedó porque le cayó un balazo en la columna vertebral? ¿Quién protege, por ejemplo, a la señora que le robaron y cayó y se fracturó una pierna? ¿Quién reconoce todos esos gastos? ¿Qué va a pasar con los familiares del suboficial Vilca, que ha sido hallado hoy, que ha perdido la vida en esta zona de Alto Laguna, que tuvo que encontrarlo su padre? ¿Qué va a pasar con él también? Yo te doy otro dato antes de la siguiente llamada. Según Amnistía Internacional, 676 personas fueron ejecutadas el año pasado, 149 más que el año 2010. ¿Esto ha hecho que haya menos delincuencia en el mundo? No lo creo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, gracias por la oportunidad. Yo quisiera dar una receta. La pena de muerte es un poquito complicado, me parece, en nuestro país. Lo que yo más bien sugiero a la Policía Nacional y a los serenazgos que usen sus armas. Cuando hay delincuentes que usan armas, ellos deben liquidarlos. ¿Por qué agarrarlos, capturarlos y tanta vaina, no? Yo creo que lo más efectivo es usar sus armas, liquidar a esa gente que ya son delincuentes con antecedentes, y entonces se acabó el asunto, como hacen en otros países. Lo que pasa, mi amigo, es que cuando eso sucede en nuestro país, que es diferente a otros países, a los policías les hacen juicio, les arruinan el ascenso, muchas veces los votan, ellos mismos tienen que pagar abogados para que los defiendan. Esa es la realidad. Así es. Estamos con estos minutos con Paul Maquet. Más adelante vamos a seguir con el debate, también con las preguntas. Presentaremos después de nuestros titulares un informe sobre la opinión pública, la voz de la opinión pública, esa voz que estamos escuchando hoy. Pero claro, hay delincuentes, Paul, que son muy valientes, con jóvenes como Falla, que murió en una comisaría en San Borja, golpeado, sin hacer uso de las armas. Hay policías que son muy valientes con alguien que simplemente se excedió en algo, en palabras, y lo golpean y muere tranquilamente. Pero a veces con los avesados, esos que tienen cortes por todo el brazo, tatuajes en el hombro, en la muñeca, en la mano, con eso sí son delicados algunos policías. Pero bien lo que dice el amigo televidente, que sí use las armas cuando hay que defender la vida. Bueno, pero con mayor razón, o sea, si tenemos corrupción también en la policía, yo digo, entonces vamos a aceptar que sea legal que el policía simplemente use sus armas, y entonces se genera una situación complicada artificialmente, y ahí están las armas para justamente todos estos casos. No, yo creo que el tema de la muerte y el uso de las armas tiene que ser totalmente controlado y tiene que pasar por procesos larguísimos. La culpa de las personas tiene que comprobarse. Por eso pues tú no le puedes decir al policía ya, si ya lo tienes rendido, mátalo nomás. No puedes, es el juez el que tiene que decidir con un proceso largo si la culpa de esta persona es suficiente como para que la sociedad diga hay que matarlo. Me parece increíble lo que se está diciendo, porque ¿qué es lo que queremos como sociedad? ¿Elevarnos moralmente como sociedad o caer al ojo por ojo, diente por diente? Ya Jesucristo dijo hace 2000 años que el ojo por ojo no era lo que él proponía. Entonces, francamente, me parece que con este tipo de argumentaciones estamos rebajando nuestro propio nivel como sociedad y terminando en el mismo nivel de los delincuentes a quienes queremos sancionar. Así te doy otro nuevo dato. En China, por ejemplo, ha habido 4.000 condenas a muerte consumadas durante el 2011. 4.000 condenas a muerte. Estas son cosas realmente... Bueno, son 1.300 millones de chinos. Sí, pues, pero son 4.000 muertos que tú no sabes en realidad si se merecían la muerte. ¿Y esto ha hecho que China tenga menos delincuentes? No lo creo. Hola, buenas noches. Estamos... Sí, ya justamente vamos a decirle gracias a Paul, que nos ha acompañado en este debate. Estaremos en otras ocasiones también contigo, Paul, en otros temas. Y no sé si tienes una idea final sobre esta parte del debate que continúa después con Candelaria Ríos, que estará con nosotros en unos minutos. No, encantado de estar con ustedes y con el público. Interesantísimo el debate, las llamadas del público, y nada más hacer un llamado a lo que estaba diciendo. No rebajarnos moralmente, sino tratar de
elevar nuestro nivel como sociedad. Y bueno, los dejo con Candelaria, que seguramente va a continuar con una conversación muy interesante. Gracias a Paul Maquet. Continuamos en un instante con usted, que es el protagonista, José Rocha, y nuestra invitada Candelaria Ríos para analizar esto. Todavía la encuesta está ya conformándose, 80% de acuerdo con la pena de muerte, 20% no. ¿Cómo será el resultado después de estos minutos? Usted mismo lo sabrá. Vamos a los titulares.